Estamos de regreso para el último tema de la noche. A un año de la masacre registrada en una tienda departamental en El Paso, Texas, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México anunció la creación del Instituto Digital César Chávez para el Español en Norteamérica. El 3 de agosto de 2019, Patrick Wood Crucius, un supremacista blanco de 21 años, disparó con el objetivo de matar a tantos mexicanos como fuera posible, según él mismo dijo. 23 personas fueron asesinadas, entre ellas 8 de origen mexicano. El canciller Marcelo Ebrard dijo que el atentado no fue un hecho aislado, sino una señal de alerta y que el gobierno mexicano debe movilizar sus esfuerzos para hacer frente a los discursos de odio y a las expresiones supremacistas. El Instituto César Chávez buscará combatir la contundente presencia del English Only como bandera actual de la administración de la discriminación lingüística que enfrenta a la comunidad hispana y latina en Estados Unidos. Inicialmente operará en ese país, en Estados Unidos, y concentrará su trabajo en rescatar y en divulgar las expresiones culturales de las comunidades mexicanas e impulsar la investigación académica del trilingüismo, es decir, lenguas originales, español e inglés. La Cancillería mexicana informó que al ser digital, el instituto no tendrá costo para el erario. ¿Es necesario un instituto de esta naturaleza? ¿Realmente tendrá efectos su creación o no? ¿Cómo lo ves, Veloz? Yo originalmente había pensado, y había visto por ahí un tuit nada más, que sería un instituto que se dedicaría a combatir la discriminación, y hasta puse por ahí un tuit poniendo un reclamo o una crítica al canciller diciendo, oye, pero este tema ya lo hace el CONAPRED, también está el COPRED, que es el de la Ciudad de México, está el Instituto Nelson Mandela, y los tres tienen vínculos internacionales, pero ya luego empecé a leer un poco más, y como acabamos de decir también ahorita, pues veo que tiene una agenda mucho más amplia y específica también en el tema de los hispanos. ¿Cómo ves tú este instituto? ¿Realmente podrá tener efectos allá? A mí me gusta y creo que se enfoca en esta agenda bilateral, pero que entiende la cultura chicana, como se le dice, como algo específico y algo que atiende a intereses también diferentes, ¿no? Yo creo que a mí me parece una gran decisión, y hoy en la mañana lo hablaba con algunos amigos y amigas justo que crecimos en esta idea fronteriza, que faltaba un reconocimiento del gobierno mexicano de que existe una identidad en la que no te entiendes de un país y tampoco te entiendes de otro por completo, porque se crea una cultura aparte que es esa, ¿no? La cultura migrante, la cultura hispana, que hasta tiene un propio lenguaje casi, ¿no? Entonces a mí me parece importante porque esas son las cosas que hay que divulgar y que hay que empezar a hacer pertenecer a la gente. A mí me parece una iniciativa muy bonita, por no decirlo menos, y creo que Ebrard decía algo en el foro muy acertado, y era que las grandes batallas de la humanidad en contra de la discriminación y en contra del racismo se daban a partir de la cultura, y la cultura chicana nos ha dado mucho. Hay grandes poetas que se escriben en Spanglish, hay mucha cultura chicana en Los Ángeles, que no se divulga, muchos artistas, grandes músicos, grandes pintores y pintoras. Entonces creo que va a ser una gran oportunidad para abrir este panorama y quizá tratar de cortar la xenofobia en ese sentido, pero que también hace y da certeza a un grupo de personas y decir, tienes un país del que son tus papás y tienes un país en el que a lo mejor probablemente muchos de las personas latinas no han visitado, pero que te reconoce, que reconoce tus derechos, que está aquí para intentar defenderte y que además una de las dos, y a mí me parece bellísimo, y me parece que utilizar el tema de las redes y del internet pues es un gran acierto. Está muy bien diseñado por lo que leí, por lo que estuve investigando, y ha dejado a mucha gente contenta, porque creo que al calor de algo tan doloroso como esto que vimos, que no es la primera vez y que en Estados Unidos pasa todo el tiempo, pues sí hay algo que se tenía que hacer de igual manera, que tenía que responder de la misma manera, pero con el doble de responsabilidad y no sé, a mí me parece algo bien hecho, porque además se consultó a muchas de las personas que se dedican a los temas bilaterales culturales. Bien. Lecona, ¿cómo lo ves tú? Hoy leía la columna de Fausto Pretelín, un académico, un internacionalista, que dice que es una apuesta inteligente del canciller también, con un mensaje diplomático dirigido a los demócratas, porque ese es precisamente uno de los temas que los demócratas están impulsando en Estados Unidos. Sí, pues lo veo bien. La verdad es que no encuentro polémica ni tengo un contrapunto para hacer en este tema. Me gusta la idea de buscar defender la identidad, nuestra cultura, a partir de divulgar
y de defender nuestro idioma, sobre todo frente a estos actos que se han descrito por quienes encabezan esta iniciativa, que son actos de supremacismo lingüístico, un término que la verdad hoy conozco y que me hace sentido en lo que se refleja en esta campaña de Only English, ¿no? Entonces creo que la comunidad se reconozca en su idioma, la comunidad hispanohablante, y pueda tener una convivencia armónica desde el lenguaje, se me hace algo positivo. Lo que dice Enrique Márquez, director ejecutivo de Diplomacia Cultural de la Cancillería, es que todos, y se me hace muy interesante, es que todos pertenecemos a una cultura común multicultural, o sea, se refiere al mundo, y que la pandemia precisamente ha hecho que se fronterice el mundo y proliferen los actos racistas, sobre todo en esta parte que se vio muy al inicio de la pandemia en Estados Unidos, en la que se echaba la culpa del COVID a unos y a otros, y lo podemos seguir viendo en el discurso de Donald Trump hoy, que dice que qué bueno que está el muro porque nosotros estamos con un problema muy severo de COVID y podemos llegar a afectar a ese país. Entonces, qué bueno que es a partir del lenguaje, bien por promover la defensa de la identidad de la comunidad mexicana en Estados Unidos, que se enfrenta a todo tipo de discriminación desde las escuelas primarias, desde la educación básica y hasta a veces por lo que se ha dicho muchas veces en esta mesa, por el tono de piel, por el simple aspecto que tenemos obvio de dónde venimos. Entonces, pues creo que palomita para la Cancillería. ¿Cómo lo ves tú, Alejandro? ¿También palomita para la Cancillería? ¿O ves algún punto? A ver, mi pregunta ahí sería más bien, ya han dicho que es un instituto digital, van a invitar a algunos académicos de manera honoraria, no va a tener costos, digamos, ¿no? Y me parece una agenda loable, pero el impacto, ¿cómo puedes lograr que un instituto digital tenga el impacto requerido justamente, no nada más para promover el idioma y las expresiones originales y las cuestiones culturales también de la cultura chicana, como mencionaba Estefanía, pero también como para ponerle un alto y un muro a la xenofobia y al racismo? Digamos que en términos reales, ¿cómo puedes tener ese impacto que se requiere para la defensa de nuestros connacionales también allá? Bueno, es una diplomacia suave, es un mensaje positivo, ¿no? El propósito es loable y lo que tú dices, efectivamente, el desafío es qué tanto impacto puede tener una iniciativa así tratándose de digital. Y yo creo que en lo que se va a tener que trabajar mucho es con las organizaciones de migrantes, de personas de origen mexicano, latinoamericano, organizadas como sociedad civil en Estados Unidos, y también hacer uso de la amplísima y profesional red consular que tiene México en Estados Unidos para que esto tenga capilaridad, para que realmente logre permear entre sus destinatarios. Porque si hay un país que es multicultural, es Estados Unidos. Hay ciudades de Estados Unidos en donde es mucho más fácil encontrar a una persona hispanohablante que a una angloparlante. Y sin embargo, en el discurso oficial, en la política oficial, pues se tiende a invisibilizar estas enormes riquezas que tiene el país en torno a una homogeneidad angloparlante. Y eso es por una parte, ¿no? Sobre el supremacismo del inglés en un país multicultural. Sí. Pero la otra es el racismo, el uso de palabras. Y yo creo que ahí hay un amplio margen de maniobra para este instituto, porque efectivamente las palabras importan y cómo nombras a un colectivo tiene efectos. Y para el caso veamos cómo ganó, cuál fue la estrategia discursiva de Donald Trump de criminalizar a los mexicanos durante su campaña. Y yo creo que sí puede haber iniciativas y hay antecedentes que sí han tenido bastante éxito, que no necesitan grandes presupuestos, pero sí mucha creatividad y un discurso potente. Yo recordaría esta iniciativa del Diccionario del Racismo Mexicano, cómo nos obligó a hacer un ejercicio de introspección y de reflexión y de ver cómo había un uso amplio de conceptos sumamente colonialistas y racistas, y que gracias a esta visibilización, a esta toma de conciencia, cada vez se van erradicando más de la arena oficial, de la arena pública, digámoslo, y cada vez están siendo más mal vistos y reprobados. Entonces, pues yo espero que efectivamente este propósito loable también tenga un impacto importante. ¿Cómo lo ves tú, Ana? Este instituto, mira, yo me recuerdo en tiempos de Vicente Fox, al canciller Castañeda, que quería crear un Instituto México, digamos, copiando un poco la idea del Instituto Cervantes, que es una herramienta de política exterior, una herramienta de política suave del gobierno de España, en donde proyecta, digamos, la cultura de España y el lenguaje también en el mundo. Yo mismo estudié en un liceo
del Instituto Cervantes en Italia, precisamente porque no había otra escuela, no había un instituto mexicano donde yo pudiera estudiar y donde me revalidaran estudios. Ahora, veo que un poco este Instituto César Chávez no es, digamos, ese sueño que tenía Castañeda, pero sí tiene una parte importante que es la de promover la cultura chicana, la cultura binacional y mexicana. De entrada, celebrar, o sea, me uno a las palabras positivas de mis compañeros y mi compañera, porque pues yo lo veo bien, lo veo como una acción unilateral de lo que es la visión de nuestro canciller Marcelo Ebrard. Ya se ha llevado muchas estrellitas en lo que va de este año. Lo celebro, como tú lo mencionas, pues muchos gobiernos anteriores ya han tenido como esta clase de iniciativas para hablar bien de nuestro país. Fue lo que teníamos con ProMéxico, que este gobierno no supo entender y desapareció, y pues el expresidente Peña Nieto, pues cuando lo mencionaba en sus discursos de hablemos bien de México, pues se trata de esto. Puedo rescatar un poco de los comentarios anteriores que me gusta, que pues aquí el tema va enfocado a generar, bueno, más bien a erradicar discursos de odio. Creo que cualquier iniciativa que está fomentando que tengamos una sociedad, una humanidad más sensible hacia los demás, pues creo que es algo que tenemos que celebrar. Sin embargo, pues yo sí cuestiono como un poquito más, como que a ver si esta intención va como para combatir la discriminación lingüística y fomentar el trilingüismo, es decir, la lengua original, el español y el inglés, pues entonces me gustaría tener un gobierno de una manera general y no solo como una acción unilateral de la Cancillería, pues enfocada al estudio de los idiomas, tanto de los idiomas nacionales, con las lenguas originales, como del inglés y del español como tal. Porque vemos que, pues hoy, por ejemplo, salvo mi compañera Estefanía por su propia historia personal, y pues ahí no sé de ti, G, pero por ejemplo nosotros tres, estoy segura, hablo de Alejandro, o sea, de nosotros tres, pues, aprendimos inglés con nuestros medios, ¿no? O sea, y aprendimos inglés o en la escuela particular o en la escuela, pues, no creo que en la escuela pública, porque exactamente ese es mi punto. El inglés, el inglés que te enseñan en las escuelas de México, el que trae el Colegio de la SEP como tal, es muy malo. Entonces las personas crecemos con una discriminación lingüística, de hecho, de entrada, o con esta imposibilidad de adquirir nuevas herramientas lingüísticas, pues desde que somos niños, porque no tenemos. Aunque hay una variable ahí que quien crece en la frontera aprende mejor inglés, ¿no? También en México. Sí, eso, así también, y también pues entonces, o sea, a lo que voy, no sé qué tan poderoso puede llegar a ser este Instituto César Chávez, que sin embargo tiene, o sea, que tiene muy buena intención, y el tema de que sea digital pues lo va a hacer más accesible para todas las personas. Pero si ya debilitaron el CONAPRED, como tú señalabas, si ya le quitaron el 75% del presupuesto a las muchas instituciones, no sé qué tanta fuerza realmente le vayan a dar. Qué bueno por su origen, qué bueno por su formación, pero pues el English Only yo creo que va a seguir siendo una realidad mientras no nos preparemos de este lado del país. Y finalmente, velo rapidísimo porque nos tenemos que ir ya. Yo creo que simplemente en el nombre está la intención, ¿no? César Chávez es una figura reconocida icónica, como un luchador chicano, pero que ni es reconocido en México y al mismo tiempo ni en la historia oficial de Estados Unidos, sino en la historia que se ha hecho a través de los derechos de los hispanos, bueno, de los chicanos. Y eso creo que nos deja claro hacia dónde va dirigido este instituto y me parece una cosa muy importante. Bien, hay un día nacional en Estados Unidos para conmemorar a César Chávez. No hay un día así en México, ojalá que también lo veas porque sí es un personaje binacional. Hacemos una pausa y regresamos ya para despedirnos con la paparrucha de esta noche, no te vayas.